Dios le bendiga, iglesia. Ay, Dios le bendiga más. Y a su nombre. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración que tuvimos. Sabemos que la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Ay, solamente algunos lo creyeron. Sabemos que la presencia de Dios está en este lugar. Gloria a Jesús. Quizás tuviste una semana cargada, tuviste un fin de semana que hiciste muchas cosas, pero gloria a Dios que has llegado a la casa del Señor. Amén. Que has llegado a su casa para adorar, para bendecir su nombre, para exaltarle, para recibir. Gloria a Jesús. Y para mí es un privilegio, gloria al Señor, poder traer la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirla con ustedes, amén. Y les invito a que ahí donde están, vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos diste de adoración. Gracias, Señor, por la palabra que ya tú has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, que tú seas, Padre, hablando a través de mí, que seas tú, Señor, que tu palabra, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación de tu pueblo, Señor. Oh, Padre, que sea todo pensamiento, toda mente, Señor, centralizada a lo que tú quieres hablar. Sé tú tocando los corazones, las mentes, Señor Jesús. Oh, Padre de la gloria, sé tú supliendo conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, porque a ti daremos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Durante estas últimas 2 semanas, cuando doy un poco para atrás y comienzo a reflexionar sobre lo que el Señor lleva hablando en las últimas semanas, tenemos la certeza que es sido el Espíritu Santo, porque cada uno de los temas van concordando como si fuera un rompecabezas. Si damos para atrás desde que la hermana Vere compartió un miércoles, ella hablaba de cuál es el propósito de Dios en tu vida. Después vino la pastora y habló de no renuncies, ¿cómo es que le dicen ustedes? No renuncies. Luego vino el pastor y habló sobre nacidos en el Espíritu. Luego el domingo anterior habló de cómo vivir una vida que agrade a Dios. Y decía que era por fe y viviendo una vida en el Espíritu. Y ya el miércoles, cuando trae y comparte palabra de Dios, el título era Viviendo en el Espíritu. Y una de las cosas que me llamó la atención, que si se dan cuenta, primero naces en el Espíritu, comienzas a vivir una vida que agrade a Dios y eso te va a llevar a que tú vivas viviendo una vida en el Espíritu. Así que todo va totalmente diseñado. Y una de las expresiones que el pastor abrace el miércoles pasado, dice que cuando vives en el Espíritu te ayuda a no vivir en pecado. Gloria a Dios que Jesús nos hizo libres para adorarle, para bendecirle y para poder disfrutar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que si queremos vivir una vida que agrade a Dios, lo primero dentro de las cosas que tenemos que hacer es renovar nuestra mente y nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder ser susceptible al Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que nosotros somos un cuerpo de carne y hueso. Ninguno de nosotros tenemos alita, ¿verdad? Así que este cuerpo se resiste, esta carne se resiste a vivir en el Espíritu. Dice Santiago, si no me equivoco, que el Espíritu quiere hacer algo, pero la carne quiere hacer otro. Y es la batalla constante que tú y yo llevamos de someter esta carne y decirle al Señor, yo quiero vivir para ti. Una de las cosas que hacemos cuando entramos a decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero vivir para ti, yo quiero que cuando tú me mires diga, oh siervo fiel, oh sierva fiel, es que tenemos que tener una postura. Y cuando me refiero a una postura es saber a quién tú vas a escuchar. Porque dentro de esta batalla de la carne que tenemos día a día, el enemigo susurra por acá, pero Dios susurra por el otro lado. Así que el tema para esta mañana es ¿a quién escuchar? ¿A quién escuchar?
Y uno pudiera decir, pues claro, yo voy a escuchar a Dios, porque es lo que todo el mundo piensa. Pero es fácil escuchar al Señor. Es fácil aceptar lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Es fácil someternos en obediencia a lo que Dios quiere. Para alguien ha sido fácil, porque para mí no ha sido fácil. ¿A quién escuchar? Cuando el mundo día a día te grita al oído para que reniegues de tu fe, para que pierdas las esperanzas, para que no creas en el Dios que te llamó. ¿A quién escuchar? Y quiero que compartamos un momento la palabra del Señor, Deuteronomios 28. Y vamos a buscar a leer ese primer versículo. Deuteronomio 28. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Dios. Así que la voz de Dios siempre va a traer seguridad. La voz de Dios va a traer paz a tu corazón. La voz de Dios va a traer confirmación a tu vida. La voz de Dios te va a guiar a caminar en el propósito que el Señor quiere. Pero la realidad es que qué difícil a veces se nos hace escuchar la voz de Dios. Qué difícil se nos hace poder decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero vivir una vida que te agrade, pero es tan difícil y a veces se me hace tan cuesta arriba. Y hay un personaje bíblico que quiero tocar. Porque cuando comenzamos a escuchar diferentes voces y comenzamos a prestarle atención el oído al incorrecto, nuestras vidas van a tener un efecto. No van a ser el efecto que el Señor quiere para con nosotros, va a ser todo lo contrario. Si buscamos la palabra del Señor y nos vamos a Primera de Reyes 18, encontramos la historia de Elías. Y a mí me encanta, y cuando estaba leyendo y preparándome, yo decía, Señor, tú eres tan bueno, porque es que en la palabra del Señor vemos cómo los hombres que Dios usó son tan humanos como tú y como yo. Cometemos las mismas equivocaciones, pasamos por los mismos procesos, así que en la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz, que es tu guía, que es la mía, encontramos cómo el Señor nos habla. Y cuando comenzamos a ver y vemos, no voy a entrar en detalle de Elías, encontramos que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba acostumbrado a claudicar. Era un pueblo que hoy decía, yo adoro al Señor, y al otro día estaba adorando a Baal. Era un pueblo que estaba constantemente en variante, como las olas del mar. Hoy adoro, mañana no adoro. Hoy creo en Dios, mañana te hago un becerro de oro. Y era un pueblo que se parece mucho a nosotros. Pero era un pueblo que tenía, ¿verdad? Que Dios le plació, como les place a nosotros, extender su misericordia cada mañana. Y este pueblo, por estar escuchando y no dejándose dirigir por la palabra de Jehová, llegó un momento que comenzamos a ver, llevaban 3 años en una sequía extrema. Llevaban 3 años que en hambruna, la estaban pasando bien complicado. Y dice la palabra del Señor que el Señor llama a Elías y le dice, mira, voy a ir parafraseando para no entrar en detalle de todo, pero si quieren leerlo, Primera de Reyes 17, 18, 19, como dice el pastor, está bien bueno.
Así que apúntelo y allá lo leen. Y viene Elías. El Señor habla con Elías y le dice, mira Elías, ve allá, ve a donde el rey, que era Acab, y dile que va a llover. Así que iban a ser buenas nuevas porque luego de una sequía extrema de 3 años, wow, gloria a Dios que el Señor se acordó del pueblo, de ese pueblo que se había olvidado del Señor un montón de veces. Y Elías escuchó la palabra del Señor y Elías dijo, bueno, vamos a lo que vinimos, vamos a ir allá, vamos a ir a hablar. Y más adelante vemos en Primera de Reyes 18, versículos 36 hasta el 40, veo que allá Elías fue. Y cuando se presenta donde el pueblo, le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Claudicar es hasta cuándo vas a estar en 2 pensamientos. Y dice la palabra del Señor, ¿hasta cuándo vas a claudicar? Si es servirle a Dios, pues sírvalen a Dios. Pero si es servirle a Baal, pues sirvan a Baal. Pero no pueden estar un ratito aquí y un ratito allá. Tienen que decidirse. Y aún en la actualidad, el Señor nos hace un llamado y nos dice, ¿hasta cuándo vas a seguir pensando en 2 caminos? Porque no puedes venir y estar en la iglesia diciendo, cuán grande es Dios, y estar afuera después diciendo, ay, es que el diablo me tiene todo pisado. O sea, no podemos. ¿Hasta cuándo le vamos a dar la gloria a Dios aquí? Pero afuera vivimos una vida que no le agrada a Dios. Entonces el Señor quiere tratar con nosotros, quiere tratar con la iglesia, quiere tratar con nuestra familia. Pero tú y yo, muchas veces, estamos un ratito aquí y un ratito acá. Doy 2 pasos y digo, Señor, yo te creo, yo sé que lo que tú vas a hacer con mi vida, pero luego damos para atrás y decimos, no, es que yo no estoy viendo, el Señor se está olvidando de mí, el Señor no está haciendo. Y Elías confronta al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo? Dice Jehová que hasta cuándo ustedes van a estar claudicando en 2 pensamientos. Luego de eso, vemos en los versículos posteriores, vemos cómo el Señor se glorifica de manera especial. Elías hace un holocausto, los Baales hacen otro. En el de los Baales todavía a estas alturas están esperando que los dioses de ellos respondan. Pero en el de Elías, el Señor se glorificó. El Señor quemó todo y ahí lo va buscando porque está bien interesante. Sin embargo, aún Elías, viendo cómo el Señor lo respaldaba, aún Elías, sabiendo escuchar la voz de Dios, aún Elías, sabiendo que el que lo había llamado estaba con él y lo iba a respaldar, comenzó a sentirse atemorizado. ¿Por qué? Ahí viene Jezabel. Jezabel fue una de las mujeres más terribles en la Biblia. Ella iba en contra de todo lo que era la adoración, de que el pueblo adorara a Dios, y lo que hacía era que incitaba a que adoraban a los Baales. Pasa el sacrificio y Elías habla con Acab, le dice, mira, prepárate porque el Señor me ha dicho que va a llover. Acab se lo cuenta a su esposa, pero también le contó que dentro de todas esas cosas que estaban pasando, todos los profetas de Baal se habían muerto. Jezabel se llena de coraje y dice, manda un mensajero a decirle a Elías, ¿sabes qué? Mañana, en parafraseo, yo te voy a jurar a ti que mañana tú no vas a estar con vida y que te vamos a hacer a ti lo mismo que tú le hiciste a los Baales. Y Elías prestó atención a esa palabra. Dice la palabra del Señor que cuando el mensajero fue donde Elías y le dijo, mira, ¿sabes qué? La reina está diciendo que mañana a esta hora tú vas a estar muerto. Dice la palabra del Señor que él se llenó de temor y corrió para salvar su vida. Pero en ese proceso ya no solamente escuchó, ya lo internalizó. Y comenzaron a ver en él unos sentimientos en su mente y en su corazón. Y dice que siguió caminando en el desierto y en una se paró en un enebro y comenzó a decirle al Señor, Señor, quítame la vida.
Luego más adelante vemos como Elías, ese mismo que había hecho cosas poderosas y que había representado a Jehová en ese sacrificio, vemos como ahora estaba en la cueva. Y todo por prestar su oído, ¿qué? A un mensaje que no provenía de Dios. A un mensaje que provenía de una mujer que ni siquiera había tenido, no la gentileza, pero ni siquiera se lo dijo cara a cara. Entonces, ¿a quién tú y yo vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar lo que el Señor quiere en nuestra vida? ¿O vamos a escuchar al mensajero de las tinieblas que quiere hablar en contra del propósito que Dios tiene para ti? Así que Elías se mete allá en la cueva. Y comenzaron a ver todo esto de escuchar una palabra que, mira, da miedo. Porque que te digan a ti, hey, mira hermana, mañana te van a matar. Ay, no, Dios te escualde. Mire, a uno le tiemblan las piernas. Pero entonces es en ese momento en que tú tienes que identificar, ok, yo voy a escuchar esta sentencia de muerte que ha declarado sobre mi vida, o yo voy a hacerle caso a lo que ya el Señor me ha hablado y que yo he visto que el Señor me ha respaldado. Elías estaba metido allá en la cueva. Sin embargo, aunque él estaba metido en la cueva, el plan de Dios para Elías no estaba condicionado de lo que Jezabel quería decir. El plan de Dios para tu vida y para la mía no están condicionados en la sentencia de muerte que el enemigo ha declarado sobre tu vida. El plan de Dios para nosotros no la determina ni el resultado que te dio el médico. Tampoco lo determina ni el abogado que te está llevando los papeles. Tampoco lo determina la cuenta que está en cero. Tampoco lo determina los hijos que están fuera de casa haciendo desastres o el matrimonio que está fallido. El plan de Dios no se ajusta a ninguna de esas cosas. El plan de Dios contigo y conmigo se va a cumplir por encima de cualquiera de esas cosas. Se va a cumplir por encima de lo que el mensajero de las tinieblas quiera hablar a nuestra vida. Entonces, es importante que tú y yo lo entendamos, porque el mundo siempre va a tener el volumen alto para que tú te desenfoques, para que lo que tú escuches sea lo que el enemigo quiere que tú escuches. Y entonces llegan unos momentos en nuestra vida que estamos como Elías, pasando ansiedad, pasando depresiones, queriéndonos que el Señor nos quite la vida, diciendo, no, ya yo no puedo más con esta situación. Y me encanta porque en ese proceso dice que Dios tuvo cuidado de Elías. En ese proceso manda ángeles para hablar con Elías. Y ya cuando la cosa estaba un poco más seria, si vamos a Primero de Reyes 19:10, me encanta cómo el Señor le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Me llamó la atención el ¿qué haces aquí? Porque le pudo haber, Elías, ¿qué haces allí? Pero él dijo, ¿qué haces aquí en la cueva? Lo que significa que la misma presencia de Dios estaba allí con Elías. Lo que me dice a mí de eso es que el Señor va a estar contigo y se va a hacer presente en tu vida, aun cuando tú y yo estemos metidos en la cueva. La cueva representaba la única seguridad de Elías. Y mentiríamos si en algún momento tú y yo no nos hemos sentido así. No nos hemos sentido metidos en la cueva. Y me parece a mí el Señor hablando a nuestras vidas y diciendo, hey Tania, ¿qué haces tú en la cueva? Hey Cintia, ¿qué haces tú en la cueva? Y mencionando cada uno de nuestros nombres diciendo, ¿qué haces en la cueva? Le dice Dios a Elías, mira, sal de la cueva. Y luego más adelante comienzan a ver que él se comenzó a manifestar y él vio que no estaba ni en la tormenta ni en el fuego, pero escuchó la voz de Dios en el silbido apacible. Y a mí me encanta porque Dios es tan especialista en tratar las cosas que son importantes. Si vemos la narrativa, no vemos que Dios empezó, pero Elías,
¿Cómo es que tú estás metido en esta cueva con miedo? ¿Sabes? Porque como nosotros haríamos. Oh, Elías, pero tú no viste que yo te respaldé en el holocausto. No. Dios no le dio importancia a nada de esas cosas. Le dijo, ¿qué tú haces aquí? Sal de ahí. Y ¿sabes qué? Vete a tal sitio a hacer tal cosa. Porque el plan de Dios no se condicionaba a dónde estuviera Elías, sino a donde Dios lo iba a llamar y lo iba a llevar. Así que a veces nosotros mismos empezamos a sacarle, nosotros decimos en Puerto Rico, las 20 patas al gato. Y a buscarle vueltas y vueltas y vueltas. Y a darle protagonismo a cosas que el Señor no quiere que le demos protagonismo. Y a darle nuestras energías, nuestra fuerza a cosas que el Señor no quiera. Así que Dios le dijo a Elías, mira, ¿sabes qué? ¿Qué haces ahí? Ok, comiste, bebiste. Ok, es momento de salir de la cueva. Vente que te necesito para que hagas tal y tal cosa. Y me parece el Señor diciéndole a nosotros, posiblemente hoy tienes una perreta como los nenes chiquitos. Posiblemente hoy el desánimo ha tocado a tu puerta. Posiblemente estás cansado, estás cansada. Posiblemente hoy llegaste, pero en casa dejaste un revolú con una pelea. Posiblemente tal y tal cosa. Pero el Señor te dice, ¿qué haces aquí? Mira, ¿sabes? Sal de ahí, vete a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Vete a caminar conforme a lo que el Señor ha determinado para tu vida. Porque tu circunstancia actuar es solo temporera. Cuando tú decides escuchar a Dios y bajarle el volumen al mundo y solamente escuchar a tu Padre, aleluya, Él te va a guiar hacia su propósito. Así que, ¿qué haces aquí? Y me encanta ese trato particular que Dios tiene con Elías. Porque hermano, mira, dice que salió y dice que se fue a hacer, se le quitó el tantrum que tenía. Y dice que fue a hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Así que tú y yo a veces vamos a tener tantrum. ¿Sabes lo que son tantrum? Como las perretas de los niños. Berrinches, gracias. Tú y yo a veces vamos a tener berrinches. Quizás hoy llegaste hasta con un berrinche con Dios. Ah, Dios, yo no he visto esto. Ah, Dios, tú no me has cumplido. Ah, Dios, mira esto. Ah, Dios. Y el Señor lo que te está diciendo, ¿sabes qué? Ya te tomaste demasiado tiempo en esa posición. Sal de la cueva, escucha mi voz, que yo soy el que te voy a dirigir. Amén. Gloria a Jesús. Así que, no sé qué sentencia. A él fue una sentencia de muerte. Posible tu sentencia ha sido enfermedad. Posiblemente tu sentencia ha sido vacío, soledad en tu corazón. Pero el Señor hace todo lo contrario. Cuando tú escuchas la voz de Dios, comienzas a ver que en la enfermedad Él te va a dar sanidad, que en la pobreza Él te va a dar bendición, que en el vacío Él te va a dar vida y gozo, que en la soledad Él dice, yo voy a estar contigo hasta el fin. Así que la palabra de Dios va a contradecir todo el tiempo a lo que el enemigo quiere que tú escuches y quiere que yo escuche. ¿Para qué? Para desenfocarnos. ¿Para qué? Para turbar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que llegues a claudicar. Si te llega una oferta de lo que sea y es demasiado tentadora, pero no es acorde a lo que el Señor quiere para tu vida, banderita roja. Ciérrale tus oídos a todo aquello que quiera cambiar el propósito de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Sin embargo, cuando escuchamos a Dios es todo lo contrario. Busquemos donde nos fuimos, Deuteronomio. ¿Quieres agradar al Señor? Escucha la voz de Dios. ¿Quieres vivir una vida en el Espíritu? Escucha la voz de Dios. Y dice, Deuteronomio 28, gloria a Jesús, y ya estoy terminando. Acontecerá que si oyeres atentamente
la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Miren qué diferencia. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, el Señor te va a bendecir. Y más abajo dice, cuando escuches la voz de Dios y le obedezcas, bendita será tu ciudad, bendito será tu campo, bendito será tu tierra, bendita las bestias, las vacas, bendita tus canastas. Todo lo que te propongas hacer será bendito. ¿Por qué? Porque escuchaste a quién. A Dios. Porque le prestaste tu oído a quien tienes que prestarle el oído, que es a Dios. Dios sabe nuestro pasado, Dios sabe nuestro futuro y Él sabe nuestro presente. Por más tentado que te sientas a escuchar, esa palabrita, ese mensajerito que viene a tratar de distraerte, que no te está dejando dormir en las noches, dice que resistir. Y de nosotros huirá, resistir al diablo, resistir a todas esas cosas que están tratando de desenfocarse, porque Él va a huir. Pero mientras tú escuches a Dios, lo que va a hacer, ¿qué? Camino de bien y no de mal, bendición, fortaleza, gozo, paz y todo el fruto del Espíritu que el pastor ha estado hablando durante las pasadas semanas se van a manifestar en tu vida. Gloria a Jesús. Después vemos, cuando termina eso, Elías, Primera de Reyes, y te lees todas esas cosas, después que Elías hace la voluntad de Dios, vas a encontrar que vas a ver que también el Señor habló sobre la mensajera. ¿Se acuerda Jezabel? Que fue la que dio una sentencia de muerte a Elías. El Señor también habló sobre eso. Y dice la palabra del Señor que se le iba a comer las bestias del campo. Y más abajo lo ve que así fue la palabra cumplida. Que cuando le encontraron lo que le quedaba, creo que era, si no me equivoco, la palma de las manos y en Calabela. El no escuchar la voz de Dios va a traer muerte a tu vida. Y quizás no será física, pero sí puede ser espiritual. Gracias. Y el Señor quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Elías escuchó una voz que no era del Señor y tuvo sus consecuencias. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios cuando tenía que escucharla y tuvo su consecuencia. Y está aquí para que cada vez que tú y yo nos sintamos tentados a escuchar y hacerle caso a otra voz que no sea la de Dios, lo pensemos y digamos, Señor, yo quiero escuchar tu voz. ¿Y cómo escuchas la voz de Dios? A través de su palabra. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? A través de mensajeros guiados por el Señor a llevarte una palabra. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? A través de la oración, a través de llevar una vida en el Espíritu, a través de llevar una vida en consagración. Así vas a escuchar la voz de Dios. Yo te invito a que tú inclines tu cabeza en esta mañana. Y yo no sé qué sentencia de muerte espiritual ha llegado a tu vida. Yo no sé por qué situación tú hayas pasado o estés pasando. Pero para comenzar a escuchar la voz de Dios, tienes que enfocarte. Y es enfocarte en Dios. Y es enfocarte en Él. Sabiendo que al principio podría parecer hasta loco, pero fiel es Dios para cumplir todas sus promesas. Aleluya. Y ahí donde estás, yo te invito. Yo no sé si tú estás en la cueva o estás debajo del enebro. Yo no sé en qué parte de tu vida tú estás. Yo no sé si le has dicho, Señor, ya yo no puedo más con esto. Yo no sé si tú le has dicho al Señor, yo quiero ya tirar la toalla. Yo creo que mi matrimonio no va a tener solución. Yo creo que mi enfermedad va a acabar conmigo.
Yo creo que mis papeles nunca se van a realizar. Yo no sé qué hay en tu corazón en esta mañana, pero yo sí sé que cuando tú escuchas al Señor, Él te dará las fuerzas necesarias para resistir. Pero yo sí sé que cuando el Señor da una palabra y una promesa sobre tu vida, se cumplirá contra cualquier sentencia. Yo no sé lo que estés pasando, pero Dios lo sabe, aleluya. Y si Dios lo sabe, es más que suficiente. Yo te pido que en esta mañana tú te reenfoques y afines tu oído a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y afines tu oído al propósito que el Señor ya ha declarado sobre tu vida. Que hoy tú comiences a cerrar tu oído a todo aquello contrario a lo que el Señor ya ha hablado. ¿Quieres vivir una vida en el Espíritu? Por fe, pero también por determinación. Determinación en tomar una postura y decir a quién yo voy a escuchar. Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, ahí en el silencio apacible, habla con el Señor. Si necesitas entregar algo en el altar está abierto. Pero si quieres también en el asiento, el Señor no conoce distancia, ahí el Señor te va a hablar. Y comienza a hablar con el Señor y comienza a cancelar todo pensamiento que no se alinee al propósito de Dios en tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia. Señor, dándote gracias por la palabra que tú has dado a nuestros corazones. Señor, qué alto está el volumen del mundo. El mundo quiere que claudiquemos y estemos en dos pensamientos, Señor. Señor, qué fuerte está el volumen. Pero tu palabra dice que poderoso es el que está con nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú toques las mentes y los corazones de mis hermanos en esta mañana. Oh Señor, que tú toques las mentes y los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que el que no tenga fuerzas, hoy tú le des fuerza. Señor, el que se encuentre hoy en soledad pueda sentir tu compañía. Señor, aquellos que tienen tristeza en sus corazones, que tú pases bálsamo sobre sus corazones, Señor. Señor, que el que hoy haya llegado aquí desanimado, reciba fuerzas. Señor, si alguien llegó enfermo, reciba sanidad. Señor, si alguien ha llegado aquí con heridas en el alma, Señor, que pueda recibir sanidad interior. Porque solo eso haces tú. Tú lo haces todo, Espíritu Santo. Señor, que podamos cada uno de nosotros entender que para escuchar tu voz tú tienes que ser el centro de nuestras vidas. Señor, que eres tú el centro de nuestras vidas. Y eso significa en todo. Padre, que seas tú el centro en nuestra crianza con los hijos. Señor, que seas tú el centro en nuestros matrimonios. Señor, que seas tú el centro en nuestros trabajos. Señor, que seas tú el centro con nuestra familia, Padre de la gloria. Señor, que hoy salgamos de aquí con un pensamiento diferente. Señor, tu palabra dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Señor, que podamos tener oídos sensitivos a tu palabra. Señor, que cualquier mensajero que llegue a nuestras vidas no le demos el entendimiento y el espacio para lastimarnos y escuchar lo que no debemos escuchar, Padre de la gloria. Señor, y te damos gloria y honra, porque sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y mientras el grupo de adoración entona esta alabanza de exaltación a Dios,
Te invito a que tú entregues todo al Señor en esta mañana. Padre, te pedimos, Señor, que nos guarde, Señor, que nos dirija, Señor, a nuestros respectivos hogares. Te pedimos, Señor, que nos despida de esta casa, Señor, pero no de tu presencia, que vayas con cada uno a nuestros respectivos hogares, y lo pedimos en tu nombre, en nombre de tu Hijo y en el dulce participación del Espíritu Santo. Amén.